Estamos en este caso en la clase número 11, relativa a la naturaleza humana de Cristo. A todo esto que hemos visto de aquí para atrás, hay algunas preguntas que surgen casi de inmediato, entre otras las siguientes. Si todo esto es así, ¿no se esperaría que si hemos de vivir la vida de Cristo a partir del nuevo nacimiento, debería interrumpirse a partir de ese acontecimiento el pecar en el creyente? 2. Si el practicar las bajas pasiones en sí mismo es el pecado, ¿no se esperaría que para el creyente esa actividad cese, que el creyente cese de pecar, puesto que le sean erradicadas por completo esas pasiones pecaminosas? Es decir, se esperaría para que eso pueda darse en el creyente, que las pasiones pecaminosas que le inducen a sean erradicadas. ¿Ocurre eso en la vida del creyente? Llega el momento en que las inclinaciones mismas son quitadas. 3. Pero no es que esas pasiones pecaminosas permanecerán en el creyente hasta que su cuerpo carnal le sea cambiado en ocasión de la segunda venida de Cristo. Iniciemos intentando contestar algunas de las primeras. ¿No se esperaría que si hemos de vivir la vida de Cristo a partir del nuevo nacimiento, debería interrumpirse a partir de ese acontecimiento el pecar en el creyente? En verdad, esta primera pregunta es doble. Número 1, ¿pide Dios que el cristiano viva la vida de Cristo? Número 2, si es así, ¿a partir de cuándo? Según Elena G. de White, ¿pide Dios que el cristiano viva la vida de Cristo? ¿Fue Él nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo de vida? Algunas declaraciones entre muchas otras en torno a este tópico. Recuerden que estamos en la posición de los escritos de Elena de White sobre la naturaleza humana de Cristo. Por eso estamos centrados en sus documentos, en sus libros, en sus escritos. Ahora, leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 262. Dice, en la debilidad humana, Cristo había de hacer frente a las tentaciones que presentaba un ser dotado de las facultades más elevadas que Dios haya conferido a la familia angélica, el diablo. Dice, pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él. Y sin embargo, mantendría su alma inmaculada, sin pecado. Mantendría su alma inmaculada, sin pecado. Y ese poder para vencer, Cristo lo daría a cada hijo e hija de Adán que aceptara por fe los justos atributos de su carácter. Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Jesús demostró que es posible que el hombre se aferre por la fe al poder de Dios. Demostró que por el arrepentimiento y el ejercicio de la fe en la justicia de Cristo, el pecador puede ser reconciliado con Dios y puede llegar a ser participante de la naturaleza divina, venciendo la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia. En Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 478 y 479, dice, con su propio ejemplo, Cristo puso en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro. Es importante que vayamos captando estos términos. Íntegro, puro, sin mancha, incontaminado. Dice, con su propio ejemplo, Cristo puso en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro.
los hombres pueden tener un poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer, un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos. En la carta 58 de 1906, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 149, leemos: Dios hizo por nosotros lo mejor que Él podía hacer, enviando desde el cielo al ser inmaculado para manifestar a este mundo de pecado lo que aquellos que son salvados deben ser en carácter: puros, santos e inmaculados, teniendo a Cristo formado en ellos. Él envió su ideal en la persona de su Hijo y pidió a los hombres que edificaran caracteres en armonía con este ideal. Podemos ver de cuántas formas distintas nos dice lo mismo. Sí pide Dios que el cristiano viva la vida de Cristo tal cual Él la vivió. Dios nos cuida, página 11. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 156. El Redentor del mundo vino no solamente para hacer un sacrificio por el mundo, sino como ejemplo para el hombre en todas las cosas, en un carácter santo y humano. Y humano. Mensajes Selectos, tomo 3, página 157. Dice: Cristo no solamente dio reglas explícitas para mostrar cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que nos mostró con su propia vida y carácter cómo hacer precisamente las cosas que son justas y aceptables delante de Dios. De tal manera que no hay ninguna excusa para no hacer las obras que son agradables a su vista. Mensajes Selectos, tomo 3, página 157. Dice: no necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría como si fuera algo a lo que Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre. La carta 141 del 30 de enero de 1896, citada en Alza tus ojos, la página 43 en la edición digital, dice: Jesús de Nazaret fue, por sobre todos los demás, el Hijo del Hombre. Cristo sigue siendo el ideal de la humanidad. Es el modelo de lo que el Señor quiere que lleguemos a ser. Debemos ser como Cristo en carácter. Si la raza humana llegara a ser como Jesús, Él efectuaría maravillas. Tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Vamos captando lo que significa hijos de Dios. La carta 104 del 19 de marzo de 1907, citada en Alza tus ojos, la página 90, dice: el Señor dio su vida por el mundo a fin de que el hombre pudiera tener un ejemplo perfecto. Dejando a un lado su manto real y su corona regia, vino a la tierra como hombre. Fue tentado en todas las cosas como el hombre es tentado, pero ni una sola vez dejó de seguir el sendero que había escogido. Fue guardado por el poder de Dios, sostenido por aquel que será el ayudador de todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Fue sostenido Él, como serán sostenidos todos los que le sigan. Manuscrito 34 del 21 de marzo de 1899, citado en Alza tus ojos, la página 93. Dice: Cristo vino a este mundo para ser nuestro modelo, para mostrar por precepto y por ejemplo los caracteres que deben tener todos los que componen la familia de Dios.
Alza tus ojos, página 195. Dice, comenzó su existencia terrenal como lo hacen los seres humanos, llegando a este mundo como un bebé indefenso. Y mientras estuvo aquí, vivió la vida que todo ser humano puede vivir si recibe el don excelso que el Señor proveyó para nuestro mundo al enviar a su Hijo a cumplir el plan de salvación. Alza tus ojos, 2.16, dice, el Señor Jesús vino en naturaleza humana a nuestro mundo para ofrecer su preciosa vida como ejemplo de lo que debiera ser la nuestra. Él es la muestra, no de complacencia espiritual, sino de una vida de abnegación y renunciamiento que está permanentemente ante nosotros. Es la muestra. Alza tus ojos, página 222. Dice, Cristo vino a esta tierra y por medio de una vida de obediencia demostró que el hombre podía obedecer. Mismo libro, página 300. Cristo tomó la humanidad y cargó con el odio del mundo para poder mostrar a los hombres y las mujeres que podían vivir sin pecado. Que sus palabras, sus acciones y su espíritu podían ser consagrados a Dios. Podemos ser perfectos cristianos si manifestamos este poder en nuestras vidas. Cuando la luz del cielo descanse continuamente en nosotros, representaremos a Cristo. O sea que en el concepto de Elena de White, representar a Cristo es vivir su vida. Review and Herald, 11 de enero de 1912, citado en Lugares Celestiales, página 155. Dice, el Hijo de Dios vino a la tierra para que los hombres y mujeres pudieran tener una representación de los caracteres perfectos que Dios solamente puede aceptar. En los Lugares Celestiales, páginas 166 y 167. Debemos mirar al hombre Cristo Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que debemos tener. Su carácter es nuestro modelo. En Lugares Celestiales 3:19, dice, la vida de los profesos cristianos que no viven la vida de Cristo es una burla a la religión. Esta es seria. La vida de los profesos cristianos, el que profesa el cristianismo, que no viven la vida de Cristo es una burla a la religión. En Lugares Celestiales 3:19. Nuestra elevada vocación, página 111, dice, es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar, el carácter y la mente de Cristo. Nuestra elevada vocación, página 145, a menos que la mente de Dios llegue a ser la mente del hombre, todo esfuerzo por purificarse a sí mismo será inútil, porque es imposible que el hombre se eleve fuera del conocimiento de Dios. Mismo libro, página 222, dice, Cristo puede y quiere, si nos sometemos a Él, llenar las cámaras de la mente y los lugares recónditos del alma con su espíritu. Entonces nuestra voluntad estará en armonía perfecta con la voluntad divina. Nuestro espíritu y voluntad pueden identificarse de tal manera con su espíritu y voluntad que lleguemos a ser uno con Él en pensamiento y propósito. Esto es demasiado profundo. Dice, eso lo dije yo, eso último. Dice, podemos llegar a ser uno con Él en pensamiento y propósito. Entonces, Satanás no seguirá controlándonos. Cristo es nuestro guía y a sus seguidores les agrada mantener el paso junto a Él. Él habla y ellos obedecen su voz como una mente y un alma. Nuestra elevada vocación, página 267. Dice,
Cristo fue a la niñez y a la juventud un ejemplo perfecto. Estudiad la norma, Cristo Jesús, y captadla si queréis ser como Él, puros, santos, sin pecado y sin contaminación. Bien, todas estas declaraciones nos empujan hacia otra de las preguntas mencionadas. ¿Espera Dios que al vivir el cristiano la vida de Cristo deje de pecar? ¿Se puede ser cristiano y a la vez seguir pecando? En el contexto de un pecado conocido. Algunas declaraciones en esa línea. Mensajes selectos, tomo 1, página 250. En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Mensajes selectos, tomo 1, 262. Dice, hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. ¿No tienen qué? Poder. Dice, no puede hacer pecar al que le acepte por la fe, al que acepte por la fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No puede hacer pecar. Mismo libro, página 366. El amor de Dios, como se manifestó en Jesús, nos llevará al verdadero concepto del carácter de Dios. Cuando contemplemos a Cristo, traspasado por nuestros pecados, veremos que no podemos quebrantar la ley de Dios y permanecer en su gracia. Sentiremos que, como pecadores, debemos aferrarnos a los méritos de Cristo y cesar de pecar. Entonces somos acercados a Dios. Tan pronto como tengamos un concepto correcto del amor de Dios, no estaremos inclinados a abusar de Él. Mismo libro, página 367. El amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerque contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel hijo de Dios. Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. Mismo libro, 370 la página. Dice, no está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. En este estado sin pecado es que deben ser encontrados los hijos de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo. Noten cómo leemos en Alza tus ojos, página 63. El camino está abierto para que todos se preparen para la segunda venida de Cristo, de tal manera que en su aparición puedan ser vindicados por haber abandonado todo pecado y vencido por medio de la sangre purificadora de Cristo. Mediante la intercesión de Jesús, la imagen de Dios se renueva en la mente, el corazón y el carácter. Dios nos cuida, página 95. Dice, el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. Cada día con Dios, página 87. Dice, ¿qué pasa con el alma que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal? El amor fluye del corazón divino al del creyente. ¿Qué hace entonces ese corazón? Se dedica a servir a Dios y a guardar sus mandamientos para que no se le encuentre en la condición de Adán y Eva después de la transgresión. No podemos permitir esto, no podemos darnos el lujo de pecar. El pecado es realmente muy caro. Dios nos cuida, página 265.
Dice, Dios no aceptará nada menos que una rendición incondicional. Los cristianos medio convertidos y pecadores nunca entrarán al cielo. Dios nos cuida 315. Dice, Dios se propone que el hombre vuelva a ser recto y noble, y él no será frustrado. Envió a su Hijo a este mundo para cargar con la penalidad del pecado y mostrar al hombre cómo vivir una vida sin pecado. Mismo libro, páginas 360. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Así es que se cumplirá esta obra a nuestro favor. Es aquí que nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Cada día con Dios, página 140, dice, para nosotros la salvación significa una entrega total del espíritu, el alma y el cuerpo. La única esperanza para el pecador es dejar de pecar. Así su voluntad estará en armonía con la voluntad de Cristo. Su alma será puesta en comunión con Dios. Exaltad a Jesús, página 137. No eliminar algún pecado significa acariciar un enemigo que solo espera un momento de descuido para causar nuestra ruina. Exaltad a Jesús, página 172. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Es curioso que al decir, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si nuestra vida no es de continua obediencia, es porque no le conocemos. Es importante estudiar juntos el tema, cómo se conoce a Dios. ¿Qué es conocerle? Porque de eso depende que vivamos una vida de continua obediencia. Es en vano procurar vivir una vida de continua obediencia sin conocerle. Conocerle no es saber que Él existe, eso lo sabe el diablo. Es algo muy distinto. Exaltaba a Jesús 2:86, dice, la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Esta es clave, como todas, pero dice, la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. Hay demasiado ahí. Dice, significa iluminación divina, regocijo en Dios, significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad del pecado. Se cumple en la vida la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto, de perfecta seguridad. Ministerio de Curación, página 137. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina y su vida es una afirmación de que la humanidad en combinación con la divinidad no peca. Recibiréis poder, página 64, dice, cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, cada obstáculo del carácter heredado o cultivado es eliminado.
Así es como llega a ser participante de la naturaleza divina. Solo cuando muere el yo, Cristo puede vivir en el agente humano. El creyente habita en Cristo y Jesús en él. Mismo libro, página 142. Refiriéndose a los niños, dice, al ser tiernos de corazón, están en condiciones de recibir las impresiones que van a perdurar. Sus corazones podrán ser inspirados a confiar en el amor de Jesús y a vivir para el Salvador. Cristo hará de ellos pequeños misioneros. Toda la dirección de sus pensamientos podrá ser orientada al punto de que el pecado no les parezca deseable, sino repugnante y detestable. ¿Qué fue lo que vivió Jesús? Niño, joven y adulto. No hay diferencia en lo que deben vivir nuestros niños y lo que vivió él. Vivian Herald del 10 de junio de 1902 dice, cuando permitamos que Dios lleve a cabo su voluntad en nosotros, no abrigaremos ningún pecado. Toda escoria se consumirá en el horno depurador. Alza tus ojos, página 63. Digo a todos que nadie albergue un pensamiento o sentimiento impío. Con esto en mente, hermanos queridos, estamos en mejores condiciones para captar lo que quiso decir Elena de White al decirnos que nunca hubo corrupción en Cristo. Esto es muy importante entenderlo debido a que algunos insisten en que lo que ella quiso expresar con eso es que no había deterioro moral en la naturaleza humana que Jesús asumió. En ese sentido se han utilizado algunas declaraciones de ella, como las que queremos ver, pero se nos fue el tiempo. Lo miramos en la próxima sección.